Hola, buenas. ¿Sí? ¿Hace falta o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí hace falta? Vale, bueno. Bueno, pues buenos días y antes que nada, pues bueno, muchas gracias a la organización del Congreso por darme la oportunidad de venir a participar en este encuentro que, bueno, considero bastante oportuno en planteamiento y en título, y sobre todo coincidiendo justo en los días en que, de hecho mañana se cumplirá un año del apagón de Radio Televisión Valenciana. Entonces, como valenciano catalán hablante, digamos que me da un especial placer poder participar hoy en un congreso que intenta, bueno, poner un poco de luz sobre la situación de los medios de proximidad en España. Me estoy poniendo el reloj porque si no... mi ponencia va sobre la televisión local. Entonces he hecho una cosa un poco original, que es coger el título de la mesa, que es el análisis y problemática de los medios de proximidad, y convertirlo en el título de mi ponencia, que es análisis y problemática de la televisión local. Entonces voy a hacer eso, analizar la situación general de la televisión local en el Estado español y la problemática. Y les anuncio en el subtítulo un poco las ideas clave que quiero comunicar y que os quiero hacer llegar, que es, por una parte, es un sector complejo y débil, históricamente ha sido así, y que tiene problemas estructurales, por lo cual muchos de los problemas que sufre hoy no son especialmente originales, no son de 2014, muchos de ellos de hecho provienen de los años 80 y de la propia naturaleza de la televisión local. Entonces voy a hacer la estructura de la ponencia, es la que ven en la pantalla. Esta mañana Miquel ha anunciado un poco que a los catalanes nos gusta bastante esto de las discusiones teóricas y alrededor de los conceptos, por lo tanto, para ser coherente con eso, voy a hacer un par de precisiones teóricas que creo que ayudan a entender lo que está pasando con la televisión local actualmente. Luego entraré en el bloque del análisis y ya ven cuáles son los tres adjetivos con los cuales voy a caracterizar la situación del sector actualmente. Es una televisión, es una situación compleja, es un sector inestable y que además está especialmente debilitado. Y luego agruparé en 4 grandes grupos el montón de problemas que tiene la televisión local y que aquí llamo, con estas 4 categorías que luego desarrollaré un poco más, que son de modelo, el concepto de televisión local, la política jurídica, que Ramón ya ha anunciado esta mañana un poco, y estoy de acuerdo con él, que muchos de los problemas que tiene la televisión local tienen que ver con las políticas que se han hecho sobre televisión local, la económica, que es un problema histórico, y luego la tecnológica, que es una problemática que plantearé más en términos de futuro que no tanto de presente. Precisiones teóricas. Yo creo que para entender el sector de la televisión local, cómo está configurado y cuáles son sus problemas, hay que diferenciar dos conceptos, dos ámbitos. Por una parte la idea de local y por otra parte la idea de proximidad. Entonces, por local, y acudiendo a las aportaciones de Miquel, que ha hecho desde los años 80, para mí local es un ámbito de cobertura, uno de los muchos mercados en los cuales se estructura, uno de los muchos ámbitos geográficos en los que se estructura la comunicación contemporánea, y donde pueden operar, y de hecho operan, y de ahí vienen algunos de los problemas que veremos después, diferentes actores con intereses diversos y de hecho contrapuestos. ¿Sí? Hay gente que entiende el espacio local de manera muy diferente y eso genera conflictos. Y por otra parte, el concepto de proximidad, que es, a diferencia del anterior, un planteamiento comunicativo y también, de hecho, un modelo de negocio que se caracteriza por ese triángulo que tomo de 2 autores belgas, de Fastrez y Mayer, que desarrollaron un concepto de televisión de proximidad aplicado a la televisión local que me parece muy preciso y muy claro, y que explican que la proximidad, de hecho, se construye a partir de la relación entre territorio, el ámbito de cobertura para el cual funcionas, la comunidad de referencia, es decir, la gente para quien emites, y ese medio de comunicación. Lo que dicen estos autores es que tiene que haber experiencias compartidas entre emisor y receptor para poder hablar de proximidad. Si no hay esas experiencias compartidas, estamos hablando de otra cosa. Partiendo de esa base teórica que iré retomando durante diferentes partes de la presentación, miren, ¿cuál es una de las principales características del sector de la televisión local? Insisto, desde los años 80, los 90, los 2000 y también ahora en los 2014. Es un sector muy complejo. Y es un sector muy complejo porque hay mucha gente haciendo cosas muy diferentes en ese ámbito local que acabo de definir ligeramente desde el punto de vista teórico. Entonces, por una parte tenemos canales de proximidad, esa televisión
que comparte experiencias, referencias con su audiencia. Luego, son tanto públicos como privados, es decir, hay titularidad, es verdad que la mayoría del Estado son fundamentalmente privados, pero hay zonas como Cataluña o Andalucía donde hay una fuerte tradición de televisión pública de este tipo. Luego están los canales que aquí les llamo cadenistas, que son aquellos actores, la mayor parte de ellos empresas de nivel autonómico, de nivel estatal, que lo que hacen básicamente es entender las televisiones locales como diferentes antenas para cubrir territorios más amplios, bien sean comunidades autónomas, bien sean el conjunto del Estado. Actualmente, a día de hoy, esos proyectos de televisión en cadena son fundamentalmente autonómicos. Desde que en el año 2010 grupos como Prisa, Vocento o A3 Media cerraron sus proyectos de cadenas estatales como Localia, Verte y Punto TV, fundamentalmente la idea de cadena se entiende como autonómico. Y luego utilizo un concepto que no es mío, el de Paratelevisión, que es de Paco Pérez, el director de Telecan, la televisión comunitaria de la televisión comunitaria de Madrid, perdón, de Vallecas, que se refiere a los canales paratelevisivos como aquellos que emiten este tipo de contenido, que son básicamente, pues eso, tarot, porno, concursos, pero que se caracterizan por una cuestión bastante importante, y es que sus fuentes de ingresos están asociados a SMS Premium, a líneas de tarifación especial, etcétera, etcétera. Es decir, operadores que entienden el ámbito local como un lugar de recaudación de dinero a través de cosas que diferentes sentencias judiciales han definido como estafas. Tenemos y por último el comunitario, que lo he marcado con un asterisco porque como está Alejandro luego para hablar de los comunitarios tampoco me quería solapar, pero que son ese tercer sector del que ya se ha hablado un poco esta mañana, entendiendo el ámbito local como un lugar donde se puedan hacer cuestiones más participativas, de dinámica social, etcétera, etcétera. Entonces, no solo tenemos estos 4 operadores, sino que en el ámbito local se incluyen cosas con coberturas y audiencias potenciales muy variables. Les pondré un ejemplo de Cataluña que es bastante gráfico. Hay una demarcación, ustedes saben que la televisión local está organizada por demarcaciones, que es Barcelona. Tiene 2.100.000 habitantes aproximadamente. 300 kilómetros más hacia el noroeste hay otra demarcación que se llama Viella, que tiene 10.000 habitantes. Las dos son locales. ¿Sí? Obviamente el tipo de comunicación que se puede hacer, el tipo de medio que puede existir en esas demarcaciones no tienen absolutamente nada que ver, por lo tanto son dimensiones industriales diferentes. Y luego tenemos una cuestión que también ha salido esta mañana, canales legales, gente que tiene su concesión, canales ilegales que emiten sin ningún tipo de autorización del Estado, y luego esos canales legales que coinciden mayoritariamente con los comunitarios, que son aquellos que están reconocidos por la ley, pero esa ley nunca se aplica, nunca se acaba de ejecutar del todo para que tengan acceso al espectro de manera legal. Y finalmente tenemos televisión lineal y televisión no lineal. Televisión lineal, la histórica de siempre, la que vemos en el televisor, y un fenómeno que aquí llamo broadcasters y que cada vez es más potente y más habitual, que son tanto empresas como asociaciones como ayuntamientos que a través de la web difunden de forma no lineal contenidos locales. Por lo tanto es un sector extremadamente complejo, variado, y además no solo eso, es débil económicamente y empresarialmente, con excepciones. ¿Sí? Lo que estoy diciendo son líneas generales, pero es un sector que fundamentalmente el sector privado está muy acostumbrado a operar con pérdidas o incluso con muy pocos beneficios, endeudada y con poca liquidez. ¿Sí? ¿Eso en qué la convierte? Pues la convierte en un sector muy sensible a las crisis económicas y de consumo. Como se pueden imaginar, la situación actual es extremadamente complicada para las televisiones locales. Fue durísima la crisis del 92, por ejemplo, entre 1992 y 1997 en Cataluña cerraron la mitad de las televisiones que existían en el año 92 por la crisis postolímpica, pero es que actualmente, antes de la crisis, los principales anunciantes de la televisión local eran, por este orden, constructoras, inmobiliarias, concesionarios de coche. ¿Sí? 3 sectores que, como todos sabemos, están pasando uno de sus mejores momentos actualmente. ¿Sí? Esos anunciantes han desaparecido y probablemente no volverán. Esa debilidad lo convierte en un sector que está constantemente en cambio, constantemente reordenándose. El nacimiento, muerte y reformulación de cadenas es estructural. Una de las características definitorias del sector local es que mueren, nacen y se reinventan televisiones constantemente, con la salida y entrada permanente de actores de tipologías muy variadas. En los últimos años vivimos la irrupción, fulgor y muerte de los grandes grupos multimedia españoles en el sector local. Entró Prisa en el 99, que prácticamente acabó creando 200 televisiones locales en todo el Estado español, y en 2010 las cerró todas porque no sabía exactamente qué hacer
con esas televisiones que había creado, reconocido por ellos mismos en entrevistas, sin un plan de negocio claro. Las pusieron en marcha a ver qué pasaba. Entonces, eso genera un sector, obviamente, muy inestable, muy variante, muy cambiante. Todo esto, estas tres características que son históricas, esa complejidad, esa debilidad, esa reordenación, con la TDT se acelera, se agrava. Es todavía mucho más duro la transformación y el cambio del sector. ¿Por qué? Por estas dos razones que apunto aquí. Para conseguir emitir en televisión digital, los operadores históricos, es igual que llevaran 30 años funcionando como 20 o como 10, tenían que pasar un concurso. Tenían que presentarse, proponer su propuesta y enfrentarse a otros operadores por conseguir una frecuencia. En la gran mayoría de las comunidades autónomas, esos operadores históricos desaparecieron, porque ganaron los concursos en muchas de las, no en todas, en muchas de las comunidades autónomas, esos nuevos actores que aparecieron a finales de los 90, como Prisa, Vocento, Cadena Cope, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente que había demostrado una cierta capacidad para hacer televisión, esa característica que ahora se valora tanto, esa resiliencia, esa capacidad para adaptarse al entorno, las hicieron desaparecer, las convirtieron en ilegales y se dieron concesiones a actores que aquí califico como problemáticos por su comportamiento a la hora de hacer funcionar la televisión local. No solo entraron sin plan de negocio, sino que entraron a colonizar, que es un verbo que ha salido esta mañana, el espacio local. Entendieron, por ejemplo, Prisa entendió el espacio local como la vía para conseguir su canal generalista en abierto, que no conseguía a través de negociaciones con el gobierno Aznar entre el 96 y el 2004. Cuando el gobierno Zapatero reconvierte el Canal Plus en 4, de repente ese interés por Prisa, de Prisa por Localia, reaparece bastante, además de que perdían cantidades de dinero ingentes cada año, reconocido por los gerentes de los medios en entrevistas para investigar. Por lo tanto, se ha echado a gente que sabía hacer televisión con problemas, débil, bla, 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 pero que sabía hacer televisión, y se le da entrada a gente que al final ha acabado huyendo del sector. Un sector débil, desestructurado, con problemas, que además tiene que invertir en tecnología para emitir. Gente que ya tenía su antena analógica de toda la vida más que amortizada, tiene que invertir en equipos de emisión nuevos y además, en algunos casos, gastos de operación nuevos asociados a la digitalización. Por lo tanto, si tú tienes un sector débil económicamente e inestable, en medio de una crisis económica salvaje como es la actual, le obligas en 2009 o 2010 a hacer la transición, el sector que queda en 2010 prácticamente no tiene nada que ver con el sector que existía en la época, en los periodos anteriores. Claro, ¿cuáles son los problemas? De hecho, muchos ya aparecen en el análisis, ¿no? Pero he preferido ordenarlo un poco y también intentar proponer o abrir algunas posibles líneas de debate sobre cómo esto se puede gestionar, porque Ramón decía esta mañana, la televisión local está devastada en prácticamente toda España. Yo creo que hay zonas donde efectivamente está muy devastada. De hecho, hay zonas donde ni ha nacido, hay zonas donde los concursos de concesión de la TDT no se han hecho, no hay televisión digital local, pero sí que es verdad que hay otras zonas donde la cosa es un poco más sólida y un poco más de capacidad resistente. Entonces habrá que ver qué podemos hacer con ese sector que había existido en analógico, que ahora está bastante devastado y que parece que algún sentido tiene. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Y lo pongo el primero porque para mí me parece más clave, es de modelo. ¿Qué se quiere hacer con la televisión local? ¿Qué tiene que ser la televisión local? ¿Tiene que ser esa televisión de proximidad, que es uno de los 4 modelos que hemos visto al principio? La televisión local es un espacio donde pueden existir los 4 modelos que hemos visto, solo algunos, el paratelevisivo lo permitimos a pesar de... Sí, es decir, hay que discutir un poco cuál es el modelo que queremos. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es un conflicto entre el espíritu emanado del marco legal y la realidad. El marco legal de la televisión local todavía hoy, fundamentalmente, defiende la existencia, la define prácticamente como una televisión de proximidad. Y en cambio la realidad más bien muestra que son modelos cadenistas, modelos paratelevisivos, es decir, no encaja aquello que tendría que haber sido con lo que está siendo. Entonces aquí a mí se me generan dos preguntas o dos ideas que no acabo de tener cerradas y por eso las formulo en forma de pregunta. Si el ámbito local tiene que ser un ámbito reservado para volúmenes variables de proximidad, es decir, o haces proximidad o no haces televisión local, lo acabamos convirtiendo en sinónimos, o cuál es la forma híbrida
para permitir los diferentes modelos sin que acabe sufriendo la de proximidad, que es la que se lo está pasando peor. Y otra cosa relacionada, y un aspecto fundamental relacionado con esto. Yo no sé si la televisión local tiene que seguir organizada en forma de demarcaciones absolutamente fijas, inamovibles, y en las cuales, por definición, tiene que haber 4 televisiones. Probablemente hay que buscar un modelo mucho más flexible, donde en algunas zonas probablemente habrá 4, pero en algunas zonas habrá 2, y en algunas zonas a lo mejor habrá solo 1, y en algunas ninguna. No está escrito en ningún sitio que tenga que haber televisión local de proximidad en todos los lugares del Estado español. El problema del modelo para mí está claramente ligado con el político jurídico. O sea, cómo se han hecho las políticas y las consecuencias jurídicas de esas políticas. Para mí sufre con especial intensidad 2 de las características del sistema de medios español, o el mediterráneo, como lo definieron Jardín y Mancini, que son la instrumentalización y el clientelismo. Aquí tanto las élites políticas autonómicas como las élites políticas locales intentan instrumentalizar el medio local. Entonces pasan cosas como que una comunidad autónoma dé concesiones a un operador en todas las demarcaciones para que pueda crear un canal autonómico encubierto. ¿Sí? Como ha pasado en Murcia, como ha pasado en la Comunidad Valenciana, como ha pasado en Cataluña. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay clientes, ¿no?, de esa relación entre sistema político y sistema de medios, al cual se les tiene que prestar atención y se les tiene que dar alguna concesión. Para mí hay un caso que me llamó mucho la atención ya desde el principio, que era el caso Navarro, donde se dieron concesiones autonómicas a 2 grandes grupos. Por una parte, ahora quedaré mal porque no me acuerdo del segundo, por una parte a Promecal y por otra parte a Televisión de Navarra. Se le dieron 2 concesiones autonómicas a cada uno, y como la COPE se quedaba fuera, le dieron una concesión en cada una de las demarcaciones locales, con lo cual la COPE acababa creando una televisión autonómica en Navarra. 5 televisiones autonómicas en Navarra, ninguna aparentemente de proximidad en ese concurso, ¿no? Entonces es ese uso también desde la política del espacio local como un ámbito para hacer política autonómica. Claro, ¿esto qué genera? Pues inestabilidad e inseguridad jurídica. Hay 4 comunidades autónomas donde o se tiene que repetir entero el concurso o se tiene que repetir una parte del concurso de concesiones, porque las sentencias judiciales demuestran que se han hecho objetivamente mal. Por ejemplo, que no se atendieron a los criterios del concurso, ¿no? O sea, se fijan unos criterios para dar las concesiones, se ignoran y se dan a los concesionarios que se consideren oportunos. Claro, todo esto está, desde mi punto de vista, especialmente agravado por la ausencia de autoridades reguladoras independientes. Si son dependientes tampoco me sirven de mucho, ¿sí? Autoridades reguladoras independientes que no hacen de árbitro durante el partido y no vigilan si la gente está haciendo proximidad o no está haciendo proximidad, está haciendo cadena o está haciendo otras cosas. Y ya acabo, que este va rapidito. El económico, claro, si acabo de describir, acabo de analizar el sector como débil económicamente, obviamente el problema económico tiene que ver con su debilidad y sus problemas para generar ingresos. Entonces, para mí, una cuestión que está clara desde 2004, que es cuando se aprobó el plan técnico. Es insostenible un mapa con 283 demarcaciones que permiten la existencia de 1.156 canales de televisión local en el Estado español. O sea, buscas datos en el Observatorio Europeo de Audiovisual y España sola tiene el doble de canales locales que el resto de países auditados por el Observatorio Europeo del Audiovisual. O sea, en toda Europa hay unas 500-600 concesiones de televisión local, en España hay 1.156. No sé, digo yo. Diría que no cabemos, ¿vale? De modelo de negocio, y aquí voy un poquito, perdón, yo voy un poquito rápido. Tanto los medios de proximidad como los medios que han apostado por la emisión en cadena, como los medios que han apostado por la paratelevisión, incluso esos que se basan en la estafa, tienen problemas para generar ingresos suficientes para mantenerse funcionando en el largo plazo, por razones diferentes, que luego si queréis por no alargar más la intervención, en el turno de preguntas, si les interesa, les explicaré por qué, pero son razones bastante claras. Y aquí me quiero parar en una cuestión que para mí es central. Yo creo que ahí tiene que existir televisión de proximidad. Para mí es lo que tiene sentido. Ahora bien, la experiencia catalana, por lo tanto, esto es más bien una hipótesis o una pregunta que no una afirmación sobre la situación en España. Yo creo que la proximidad, lo que nos enseña la experiencia catalana es que necesariamente tiene que ser un modelo subvencionado.
bien sea porque directamente lo prestan operadores públicos, las televisiones municipales, bien porque los operadores privados llegan a algún acuerdo de subvención, de colaboración de producción, etcétera, 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 con los ayuntamientos y las administraciones locales. Obviamente con la cantidad de problemas que genera en este país, de clientelismo, instrumentalización, etcétera, etcétera. Sí, no digo que sea la panacea ni que todo sea perfecto, pero seguramente tendremos que tirar para ahí. Y luego, y acabo ya, sí que es rápido, la tecnológica, que ya lo he explicado, lo estoy pensando más en claves de futuro que de mañana, y lo ha anunciado un poco esta mañana Miquel, hablando de proximidad en la nube, etcétera, etcétera. Yo creo que la TDT no es la mejor tecnología para prestar el servicio de televisión local, o al menos tal como está configurada ahora, con grandes demarcaciones, con 4 canales. No es sostenible en el largo plazo, lo sabemos ya, y hay que entenderlo, y hay que aceptarlo, y hay que buscar una solución. Entonces, quizá en el medio plazo, el lugar donde esté la comunicación de proximidad será en ese webcasting, en esa televisión conectada, esa televisión híbrida que permite ver tanto la televisión por aire como la televisión conectada. A día de hoy, plantearles a un medio local hacer eso es plantearle perder prácticamente el 70-80% de su audiencia. Por lo tanto, por eso lo expreso prácticamente en términos de futuro y no en términos de presente. Y hay que tener un dato que es especialmente significativo para las televisiones locales. Los pocos datos de audiencia que tenemos nos enseñan que la televisión local tiene una audiencia más envejecida que la media de la audiencia de la televisión. Por lo tanto, ahí el hándicap tecnológico todavía se aumenta respecto a los otros grandes canales de televisión. Por lo tanto, habrá que ver cómo se gestiona esa transición. Si aceptamos que la TDT no es el lugar y que el lugar está en otro sitio, ¿cómo gestionamos esa transición para que no acabemos de hundir al sector llevándolo a la marginalidad más absoluta? Y bueno, esto era lo que les quería explicar. Muchas gracias y nada, hasta aquí. A continuación tiene la palabra